Saludo mis amados, gracias porque una vez más puedo llegar hasta usted. Señores, quiero hablar hoy, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, si usted fue a la iglesia, se convirtió a Cristo, se lavó con su sangre, entonces ya en usted, para usted, no hay condenación. Vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? En Romanos capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Bien, aquí vemos en el versículo 1, uno de los versículos quizás más conocidos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que evidentemente esta es unos escritos muy favorables para los creyentes y que tienen una gran bendición para todos aquellos que aman a Dios y anhelan relacionarse, vivir ligado junto al Espíritu Santo. Estos son tipos de personas que tienen una experiencia muy profunda con el Espíritu de Dios y viven para Él, se unen a Él, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces esto va a provocar como consecuencia que los mismos sean identificados como hijos de Dios. Dice la Escritura en el mismo capítulo 8 de Romanos, dice que los que andan guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y obviamente todos aquellos que participan de la salvación, que son salvos en este preciso momento, son hijos de Dios. Entonces vamos a ver, ¿qué nos dice Dios a través de los versículos que vamos a considerar aquí en Romanos capítulo 8? ¿Qué es realmente la salvación? ¿En qué consiste la salvación del hombre? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para que la misma se mantenga vigente en él, dentro de usted? En Isaías capítulo 53 dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, eso es cuando Isaías hace énfasis en una palabra profética para relacionarse a lo que iba a acontecer con Cristo una vez que éste fuera entregado por los pecadores. Dice que en su cuerpo de carne Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Allí Él pagó todo el precio que nosotros teníamos que pagar, ¿verdad? Lo pagó Él en la cruz para que nosotros fuéramos partícipe de esta salvación tan grande. Entonces dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? O sea, aquí Pablo está revelando que no hay ninguna condenación, pero es para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que creen en Él, los que le siguen, los que viven conforme a su voluntad, los que viven dirigidos por el Espíritu de Dios. Para estos, dice el apóstol Pablo, que no hay ninguna condenación, es decir, están libres de esa condenación. Obviamente porque al Cristo morir en la cruz y pagar por sus pecados, entonces ya estos son libres de esa condenación que nosotros merecíamos por causa del pecado que nos tenía alejado de Dios. ¿Comprende? Entonces ahí consiste la salvación de usted, la salvación mía y la salvación de todos aquellos que se van en los días próximos, se van a acercar a Dios y se van a convertir para que sus pecados sean perdonados. Sí. Hay que destacar que en el primer versículo, ahí el apóstol Pablo dice: no hay ninguna condenación, es decir, en el tiempo presente. Es decir, que todos aquellos que
nos hemos convertido a Cristo, que estamos en la iglesia, que oramos, que leemos la palabra y que con luchas y dificultades nos mantenemos firmes, no tenemos que tener ningún temor, ningún miedo de que nuestra salvación pudiera estar en juego por cualquier circunstancia que se presente en la vida. No, si usted está en Cristo, usted tiene que estar confiado que aquel que prometió a través de su palabra grandes promesas para su vida, para mi vida, Él va a ser fiel para cumplirla. Con esto quiero decir que cuando una persona es creyente y está firme en la iglesia, tiene que estar seguro de que para él, en el momento presente y en los días venideros, siempre va a estar la salvación dentro de usted. Porque la salvación es Cristo mismo. ¿Ve? O sea, cuando habla aquí, fíjense que menciona la palabra condenación. Y obviamente entendemos que la palabra opuesta a la palabra condenación es salvación. Son palabras como contrarias. Sí, la condenación estaba en usted por causa del pecado que usted cometía. Porque la condenación consiste en el pecado que la gente practica. Si una vez que una persona se reconoce su condición de pecado, se aparta del mismo, se convierte a Cristo y se lava con la sangre de Jesús, entonces ya huye el pecado de él, ¿verdad? Porque al Espíritu Santo estar dentro de esa persona, entonces ya esto va a provocar que las obras de la carne mueran y ya él no practique más el pecado. Al no practicar el pecado, entonces la salvación se mantiene dentro de la persona. Y por eso es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque al Cristo estar dentro de usted, a través del Espíritu de Dios, entonces esto va a provocar que usted y yo no practiquemos el pecado y como consecuencia nos vamos a mantener siempre salvos. Firme en la palabra. Eso es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene con esa salvación dentro de usted. Entonces fíjese, mire lo que sigue diciendo. Para los que están en Cristo Jesús, o sea, no los que están en una religión, ni los que tienen una teoría, ¿verdad? De que yo creo que debe ser así, que yo tengo esta opinión. No. Los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el estar en Cristo Jesús, creer en Él y seguir las promesas de la palabra de Dios, esto es suficiente para que nosotros podamos mantener nuestra salvación en nuestra vida y como consecuencia recibir la heredad que Dios nos tiene en el cielo, en el día final. Dice el versículo 1, todavía estamos en el versículo 1, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Si vemos que ahí menciona la palabra Cristo Jesús y menciona también al Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo. Es decir, cuando yo creo en Jesús, escuche bien, cuando usted cree en Jesús y se mantiene firme en Él, el Espíritu de Dios viene hacia usted y como consecuencia esto va a provocar que usted pueda mantenerse firme, aislado del pecado y de todas las cosas que no le agradan a Dios. De lo contrario, no hay forma de que una persona pueda mantenerse firme si no tiene esta experiencia de la cual estoy hablando. Si quiere mantenerte salvo, quiere ser libre de toda condenación, tiene que luchar y tratar de vivir en el Espíritu. Porque lo contrario de vivir en el Espíritu es vivir conforme a nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, que es lo que nos pone a pecar y nos aleja de Dios. ¿Ve? Entonces el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjese lo que está diciendo el apóstol, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de un tipo de ley que es
única y exclusivamente protagonizada por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que está dentro de usted, que está dentro de mí, y como consecuencia va a contribuir con nosotros para que logremos vivir dirigido, ¿verdad?, por la ley, pero no cualquier ley. Está hablando de la ley del Espíritu de vida. Es decir, la ley que establece el Espíritu de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, amor. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero si usted se lee ahí en el mismo libro de Gálatas, dice la Biblia, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me llama mucho la atención, señores, porque da hasta pena cómo en el tiempo de la gracia hay un gran remanente en el pueblo de Dios, señores, que andan en la carne. Usted no fue creado para andar en la carne. Usted fue creado y formado y salvado para que usted viva en el Espíritu. Que no se vaya detrás del pecado, hermano. Es verdad, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos lucha. Pero dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no hay derrota para los creyentes. Aquí no se vale decir que yo no puedo, que yo no tengo fuerza, que yo soy aquello, que yo tengo... No. Oiga, es a través de Jesús, el Hijo de Dios, que usted y yo vamos a tener la victoria. Pero hay que creer, hermano. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, que los que están en Cristo, los que son salvos, tienen dentro de sí la ley del Espíritu de vida. O sea, el orden que establece el Espíritu de Dios dentro del creyente cuando ama a Dios, cuando llora en su presencia, cuando se entrega en oración, cuando ama las cosas de arriba. Esa ley del Espíritu de vida lo guía. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Entonces dice que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siento a Dios. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ahí menciona dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. La ley del pecado es contra Dios, pero la ley del Espíritu de vida en el Espíritu Santo, eso es lo que mantiene nuestra vida firme y como consecuencia nuestra salvación dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para los que están en Cristo Jesús, los que están firmes, los que se tiran de rodillas, amén, y entienden que no dependen de sus propias fuerzas, sino que dependen de la fuerza que viene del cielo, de la ayuda del Espíritu de Dios. Cuando usted tiene lucha, tiene batalla, siente la tentación que te quiere derrumbar, la única forma que nosotros tenemos para lograr la victoria y el triunfo, amén, es refugiarnos en Dios, hermano. Entregarnos a Él, clamar a Él para que Él venga en nuestro auxilio. Porque de lo contrario no se puede lograr. Entonces miren lo que sigue diciendo. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, fíjese lo que dice, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, en el tiempo de la ley, hermano, era imposible vivir en el Espíritu, no había forma. Las personas se salvaban era por la promesa que ya Dios había hecho, porque Dios siempre ha salvado. Pero en ese tiempo no es como ahora. Amén. Ahora, al más débil, el Espíritu Santo lo pone fuerte. A los que tienen las pistolas para matar, para robar, para atracar, Dios, a través de lo que hace el Espíritu Santo, se las quita y le entrega una Biblia para que entonces sean guerreros, parte del ejército del Dios del cielo, que pelea no con armas de guerra ni armas nucleares, sino que pelea de rodillas, creyendo en lo que Dios ha prometido en estos tiempos tan malos y difíciles. Pero eso hay que creerlo, ¿verdad? Creerlo una vez que usted recibe la salvación. Entonces, cuando no se vive en el Espíritu, hermano, hay un fracaso espiritual, hay una gran ruina, y acontece como le aconteció a aquel hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron ríos, vinieron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa, dice la Biblia que la casa cayó. Sí, obviamente porque no estaba fundamentada sobre la roca. Y dice que fue grande su ruina. Entonces, ¿está libre usted de condenación? Pues claro, hermano. Si usted creyó en Cristo, ya usted es libre. Y no hay ninguna condenación para usted, porque usted está en Cristo. Ahora bien, tiene que luchar por mantener esta salvación dentro de usted. Y cuando hablo de esa salvación, obviamente me refiero a Cristo mismo, que es quien nos salva. Es el que nos da la salvación a través de su obra redentora en el Calvario. Entonces vamos a considerar el versículo 11. Ahí vamos a ver cómo Dios salva a las personas, no solamente en su alma y su espíritu, sino que esta salvación involucra toda la parte del ser humano, tanto física como espiritual. Entonces él dice, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, está dentro de nosotros, vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, escuche bien, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Usted está viendo que la salvación que Cristo da no solamente involucra el alma y el espíritu, sino que también su cuerpo es partícipe de esta salvación. Por eso que usted ve que las personas cuando se convierten a Cristo, cuando son partícipes de la salvación en Cristo Jesús, tienen un comportamiento diferente. No solamente en su comportamiento, ¿verdad? Interno, sino que también su cuerpo crea un comportamiento diferente. Por eso es que las personas creyentes se visten diferente, caminan diferente, se comportan diferente. Hermano, porque Dios salvó tu alma y tu espíritu, y también tu cuerpo es parte de esa salvación. Usted diría, bueno, pero mi cuerpo, siervo, cuando me muero, la llevan para el cementerio. Ajá, y cuando usted resucite, que se vaya con Cristo, ¿qué es lo que van a resucitar? ¿Van a resucitar el cuerpo del vecino que se murió al lado? ¿Van a resucitar el que se murió en el hospital, el que murió en un accidente? No, es el cuerpo que usted tenía cuando usted estaba vivo que van a resucitar. Por lo consiguiente, entonces, este cuerpo, al participar de la salvación, tiene que mantenerse agradando a Dios, ¿verdad? Para que cuando suene la trompeta, ese cuerpo que usted decía que tenía debilidades, que tenía flaqueza, que tenía mucha lucha, y que usted lo bañaba todos los días, lo vestía,
lo acostaba para que descansara, ese cuerpo lo van a resucitar y como consecuencia lo van a llevar a las moradas celestiales que Dios preparó para nosotros. Por eso es que ahora los creyentes que están en esta salvación tienen que permitir que su cuerpo participe de esa salvación y como consecuencia también de la santificación, hermano. Porque eso es lo que hace el Espíritu que el apóstol Pablo está hablando aquí. Al Espíritu Santo estar dentro de usted y como consecuencia alejarlo del pecado, esto va a provocar que su vida, tanto física, espiritual, sea santificada, ¿verdad? Y esto daría garantía para que cuando Cristo venga o usted se muera, usted esté seguro para el día de la redención. Esto hay que hablarlo claro, hermano, porque hay una tendencia que entiende que no, solamente lo de adentro es lo importante. No, también lo de afuera es importante. Porque la Biblia dice que Dios constituyó nuestro cuerpo en templo del Espíritu de Dios para que more ahí, para que viva ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Obviamente, si esa ley del Espíritu de vida no está dentro de usted, no hay forma de que usted pueda escapar del pecado. ¿Cómo usted podría escapar de este mundo despiadado, con un sistema descabellado, áspero, salvaje, con unos dientes bien gigantes, deseando destruirlo? ¿Cómo usted podría escapar de ese fenómeno si el Espíritu de Dios no está dentro de usted? No hay forma, hermano. Entonces sería bueno que en las iglesias se hable más de esto, hermano. Se enseña a los creyentes que tienen que lograr luchar para que puedan vivir una vida en el Espíritu, para que así puedan alejarse del pecado. De lo contrario, no lo van a lograr. Se lo digo con claridad, se lo digo con sinceridad, con amor, ¿verdad? Porque le amo y quiero lo mejor para usted. Y si yo quiero lo mejor para usted, imagínese Dios que entregó lo único que tenía a Cristo Jesús en la cruz para que usted pueda participar de esta bendición tan grande. Ya, termino con este versículo. Dice, versículo 13, porque si viví conforme a la carne, escuche bien, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Querido amigo, está diciendo que nosotros debemos permitir que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros haga morir las obras de la carne. Esa tendencia que te lleva al pecado, ¿verdad? Esa debilidad que cuando sale a la calle siente que te va a derrumbar. Hermano, eso tiene solución a través del Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero hay que permitirle que Él haga morir. Fíjense lo que dice. Porque si viví conforme a la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hacéis morir. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que usted y yo tenemos que hacer morir. Es decir, colaborar, contribuir con el Espíritu de Dios para que Él mate, destruya todo ese género pecaminoso que está dentro de usted, que no lo deja vivir en el Espíritu. Siento a Dios. Sí. Porque la gente quiere dejárselo todo a Dios. Todo a Dios. Sí. Espere que va a venir un ángel a quitarle el control de las manos para que usted no vea cuál o X programa de la televisión. Esos programas, hermano, que son carnales, que promueven la lascivia, la lujuria, que promueven todo tipo de promiscuidad. Y los cristianos evangélicos, hermanos, se deleitan mirando esas cosas. Pero ¿cómo usted va a vivir en el Espíritu practicando esto, hermanos? No hay forma, porque eso son cosas de la carne, hermano. Mire, aquí en el país hay unos programas que los creyentes no lo pueden ver. No voy a mencionar nombres, usted lo sabe. Entonces usted tenemos que provocar que el Espíritu de Dios haga morir. ¿Ve?
las cosas de la carne que impiden que nosotros vivamos en el Espíritu y como consecuencia la salvación en Cristo Jesús se mantenga dentro de nosotros. Porque lo que hace que la gente se pierda es el pecado, hermano. No es otra cosa. Es el pecado. Así es que le exhorto y le aconsejo que si usted está practicando cosas que no le agradan a Dios, apártese de eso, porque eso es peligroso. Eso pudiera ser decisivo en su salvación. Así es que esperamos que esta reflexión haya sido de bendición y que usted y yo podamos seguir poniendo en práctica lo que dice la palabra. Entonces, ya termino en Gálatas, ¿verdad? Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Que imagínense una persona crucificada, cuánto dolor sufre, angustia, quebranto allí. Eso quiere decir que los que creen en Jesús, los que son salvos, hermano, tienen que vivir una vida crucificada. Esto no es un asunto solamente del figureo y la brincadera, ¿verdad? Porque ahora se vive como un evangélico de la high life, ¿verdad? La high life. Un evangelio como de lujo. Sí, creo que Dios bendice y que Dios prospera. Pero Dios está deseando, querido hermano, creyentes con corazones quebrantados. Oye, que corazones humillados delante de Dios. Que usted sienta que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está unido a usted, que está dentro de usted. Que usted pueda deleitarse, amado, en la presencia de Dios, que pueda amar eso. ¿Sí? Eso no se puede lograr si el Espíritu de Dios no es quien lo lleva, quien lo guía a esto. Sí, obviamente hay que contribuir con Él para que Él pueda obrar. Él dice, ábreme la puerta, pero si usted no la abre, no va a entrar, ¿verdad? Entonces tenemos que permitir que siempre que el Espíritu de Dios desee algo de nosotros, ceder, ¿verdad? Entregarnos a Él por completo. Y que todo nuestro ser ame, se deleite en la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto va a provocar que usted y yo podamos vivir en el Espíritu. Señores, gracias por estar conmigo todos estos minutos. Hasta la próxima. Si usted no se ha suscrito a mi canal, hágalo y hágase parte de este ejército que lleva el mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma. Hasta la próxima.